Hola gente. Vamos a convertir esta pantalla de tubo fluorescente con su reactancia en ponerle tubos de LED. Muy fácil. Como podéis ver, es de tubo fluorescente y para que genere menos gasto nos ahorremos algo de dinero y se encienda más rápido y tenga mejor luz. Es muy sencillo cambiarla a tubos LED. Voy a quitar la pantalla y enseguida enseño cómo se hace. Bueno, ya tengo aquí la pantalla preparada y como veis, lleva su reactancia y nada, lo único que tenemos que hacer es elegir uno de los dos extremos para elegir la conexión. Los tubos LED solo se alimentan por un lado. Entonces, primero preparamos estas dos. Como aquí el cable está más corto que lleva al cebador, lo cortamos por aquí. Aquí tenemos uno y a la misma distancia cortamos el otro. Ya tenemos fase y neutro. Cogemos el otro y lo mismo. A la misma distancia más o menos. Cortamos y cortamos. Fase y neutro. Aquí vamos a tener la alimentación de los tubos LED, solo en esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar todo lo que lleva la pantalla, porque ya no nos hace falta. Los cebadores y la reactancia.
eliminar los cables también. Esto va a servir de soporte solo. Esto ya no vale. Y como veis, así es como queda. Ahora lo que vamos a hacer es coger las bornas que ya tenía, eliminamos el cable sobrante y ahora vamos a pelar las puntas de los cables, los que nos quedan, que va a ser la alimentación de los tubos. Vale. Una vez que tenemos esto, tenemos que juntar, da igual el cable que sea, pero que sea uno de cada y otro de cada, ¿vale? O sea, juntaríamos estos dos, y lo metemos en la borna. Que se quede bien apretado. Y los dos que quedan de cada lado en el mismo sitio, al otro lado. Vale, que se quede bien fuerte, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es comprar dos tubos de la misma medida. En mi caso son de 120. Y estos tubos, si os dais cuenta, en un extremo os indica que por aquí no va la corriente. Las pestañas estas se les quita. Y en el otro extremo tenemos las letras. Solamente cuando pongamos la pantalla tenemos que acordarnos de que la corriente va en un lado. Se puede hacer una pequeña marca
o una X en el lado contrario. Y donde van las letras del tubo LED es donde iría, donde va a enganchar la corriente. Y se pone igual con tubo LED y ya está. Se quita el otro también. Y daros cuenta cuando lo pongáis, da igual de qué posición lo pongáis. Lo único que se os deis cuenta que tiene una línea que es la tira LED, que va pegado a un extremo. Pues cuando lo pongáis que no se os quede para abajo, porque se vería la marca azul. Si se os queda para abajo, tan fácil como quitarlo, girarlo y volverlo a meter del revés. Y ya se queda perfecto. Ahora voy a montar la pantalla con fase y neutro, que también da igual como lo pongáis, no pasa nada si lo ponéis de un lado de otro. Y, y ya está, ya os enseño cómo queda. Vale, como veis ya está montado. Os pueden quedar los huecos, en mi caso no tengo la pantalla de protectora, la que tiene el plástico, pero bueno, eso cada uno la pantalla que tenga. Cuando le damos a la luz veréis la diferencia. No parpadea, no tarda, tiene una luz muy buena, no gasta y muy sencillo. Le hemos quitado la reactancia y los cebadores porque no hace falta estos tubos LED, ya llevan su transformador aquí, en la punta. Nada más que enchufando la corriente que viene del techo directamente como he enseñado, ya funciona perfectamente y no hay ningún peligro. Bueno, que vaya bien.